R. A Salvatore El camino del patriarca Reinos olvidados los mercenarios -3 preludios y... Es hermosa, pensó Artemis Entreri cuando Calille, completamente desnuda, saltó de la cama, y se acercó al perchero en busca de sus bombachos y de su camisa. Se movió con la gracia de un avesado guerrero, avanzando una pierna tras otra, sin el menor esfuerzo, posando las mullidas almohadillas de los pies con suavidad para amortiguar sus pasos. Era de mediana estatura, ágil, sin dejar de ser fuerte, y su cuerpo mostraba algunas cicatrices que no quitaban valor en absoluto a la grácil imagen de su marcada musculatura. Era una criatura paradójica, se percató Entreri mientras la contemplaba, un ser de naturaleza ígnea y fluida. Podía ser feroz, pero también tierna, y parecía saber cómo moverse entre ambos extremos para lograr un inmejorable efecto cuando estaban haciendo el amor. No cabía la menor duda de que en el campo de batalla se comportaba de igual modo. Calille no era solamente una luchadora, era una guerrera, una pensadora. Conocía sus propias posibilidades tan bien como cualquiera, pero valoraba las de su oponente mejor que la mayoría. Entreri estaba seguro de que la mujer había utilizado sus encantos femeninos con los oponentes poco avisados, haciéndoles bajar la guardia antes de destriparlos. Eso hacía que la respetara. La imagen suscitó una sonrisa en su cara habitualmente ceñuda. De todos modos, se resolvió en una corta mueca cuando el hombre reparó en su propia situación. De un gancho próximo al perchero junto al que se vestía Calille, colgaba su sombrero negro de ala corta, el que le había dado Harlaxle. Entreri se había dado cuenta de que el sombrero, al igual que su compañero Drew, era mucho más de lo que parecía. Estaba dotado de muchas propiedades benéficas, mágicas y mecánicas, entre las cuales se contaba la de bajar la temperatura de su cuerpo para ayudarlo a ocultarse de los ojos que captaban el calor, en lugar de la luz, y un alambre insertado alrededor de la copa, fácilmente retraíble, que permitía ajustarse el sombrero tan apretadamente que hacía imposible que se le saliera ni siquiera cayéndose del caballo. Más de lo que parecía, pensó Entreri. Había dormido profundamente después de su encuentro con Calille la noche anterior. ¿Demasiado profundamente? Calille podría haberlo matado, se dijo, y por su cabeza cruzó como un relámpago la idea de que tal vez la mujer estaba utilizando sus encantos con él. Lo había puesto en la situación más vulnerable en la que jamás se había encontrado. No, se tranquilizó. Sus sentimientos hacia mí son auténticos. Esto no es un juego. Sin embargo, se preguntó si no podría haber sido justamente la estrategia de Calille hacerle bajar totalmente la guardia para atreverse a atacarlo. Entreri hundió la cabeza entre las manos y se frotó los ojos somnolientos. Al hacerlo sacudió la cabeza y se alegró de que sus manos ocultaran su risita de impotencia. Acabaría volviéndose loco con esos pensamientos. Entonces, ¿vienes conmigo?, preguntó Calille, sacándolo de su ensoñación. Levantó la cabeza y la volvió a mirar fijamente mientras ella permanecía de pie al lado del perchero. Seguía desnuda, pero los ojos de Entreri no recorrieron su cuerpo, sino que se quedaron fijos en su rostro. Se mirase como se mirase, Calille era una mujer notablemente hermosa, de ojos chispeantes que a veces mostraban reflejos grises en medio del azul. Otras veces, según fuera el fondo, la iluminación o su vestido, brillaban con una exquisita sombra de azul medio, y en ambos casos, resultaban siempre impactantes debido al contraste con el cabello negro como ala de cuervo. Tenía el rostro simétrico, y una estructura ósea impecable. Pero estaba esa cicatriz, que le cruzaba la mejilla derecha hasta la nariz y luego bajaba por los labios hasta la mitad de la barbilla. Era una cicatriz enojosa, con frecuencia inflamada y roja. Entreri sabía que Calille se ocultaba tras ella, como si se tratase de una negación de su belleza femenina. De todos modos, cuando Calille esbozó su sonrisa, tan traviesa y peligrosa, Entreri prácticamente ni se dio cuenta de la cicatriz que le cruzaba los labios. Para Artemis Entreri seguía siendo hermosa, y aparte de sus reflexiones sobre los motivos para conservar la cicatriz, y sobre el significado profundo que parecía tener para ella, casi no se le veía. No atraía su atención, tan perdido estaba en los misterios que se adivinaban en sus ojos. Ella movió la cabeza, y cuando la espesa mata de pelo le resbaló sobre los hombros, Entreri tuvo deseos de saltar hasta su lado y hundir la cara en aquella suave y tibia cabellera.
Habíamos quedado en ir a comer. Le recordó al tiempo que lo miraba y empezaba a ponerse la camisa. Habría jurado que te había entrado un hambre monstruosa y feroz. Cuando apareció su cabeza a través del cuello de la camisa, y clavó la mirada en su amante, a Khalije se le borró la sonrisa de los labios. Ese atisbo ceñudo le dio a Entreri la clave de su propia expresión. Estaba serio, y no sabía por qué. No había un solo pensamiento en su mente que pudiera hacerle fruncir el ceño en ese momento. Después de todo, Khalije no suscitaría en él ningún pensamiento de esa naturaleza, pues él la consideraba una luz brillante en su miserable vida. Pero sin duda estaba ceñudo, como ponía en evidencia el gesto grave y reflexivo de ella. Entreri mostraba a menudo esa expresión adusta o era algo permanente, y casi siempre, sin una razón aparente. Salvo, por supuesto, que con frecuencia, estaba enfadado por todo, y por nada a la vez. No tenemos que comer, dijo la mujer. No, es cierto. Debemos salir y comprar algo de comida. La mañana ya está muy avanzada. ¿Qué es lo que te preocupa? Nada. ¿No te lo pasaste bien anoche? Entreri casi resopló ruidosamente ante semejante tontería, y no pudo reprimir una sonrisa al observar a Khalije, y darse cuenta de que simplemente lo estaba provocando, para que le dijese incumplido. Me has complacido muchas noches. Enormemente. Y la pasada noche, fue una de ellas, la halagó, y se quedó complacido ante su aparente alivio. ¿Qué es, entonces, lo que te preocupa? Te dije que no estoy preocupado. Entreri echó mano de sus pantalones, y empezó a ponérselos. Se detuvo al notar que la mano de Khalije se apoyaba sobre su hombro. Miró hacia arriba, y se la encontró, mirándolo con gesto preocupado. Tus palabras no coinciden con tu expresión, le reprochó. Dime, ¿acaso no puedes confiar en mí? ¿Qué es lo que afecta tanto el humor de Artemis Entreri? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué fue lo que te pasó para encender en ti ese fuego interior? Hablas dejándote llevar por tu loca imaginación, protestó él. Volvió a inclinarse para acabar de ponerse los pantalones, pero Khalije aferró su hombro aún con más fuerza obligándolo a mirarla de nuevo. ¿De qué se trata? Lo apremio. ¿Cómo se crea un guerrero de una perfección tan notable como la de Artemis Entreri? ¿Qué te causó esto? Entreri apartó la mirada de la de ella, y la bajó hasta sus pies. Pero en realidad no los veía. A los ojos de su mente, Artemis Entreri era otra vez un muchacho, poco más que un niño, en las polvorientas calles de una desierta ciudad portuaria inundada por el olor a mar o a arena maloliente, dependiendo del lado que soplara el viento. Los carros crujían, aunque estuviesen detenidos, cuando la brisa arenosa azotaba sus laterales de madera. Un tiro de caballos pateaba con desasosiego, y uno de los animales incluso se encabritó todo lo que le permitió su pesado y apretado arnés. El cochero, un hombre delgado y fibroso de rasgos toscos y angulosos, que al chico le recordaba a su padre, no tardó en azotar cruelmente con el látigo al asustado animal. Sí, ni más ni menos que como su padre. El obeso comerciante de especias sentado en una carreta lo estuvo observando un largo rato. Aquellos ojos de pesados párpados parecían invitarlo a dormir mientras lo hipnotizaban como a una serpiente en trance. Él sabía que allí había algo mágico detrás de aquella mirada, algún método de control que había permitido a aquella patética y desmejorada bestia destacarse entre el grupo reunido para la caravana que partía de Memnon. Todos los demás se le sometían, según podía ver, aunque solo era un niño, y sabía poco del mundo y de las jerarquías dentro de la clase mercantil. De lo que no cabía la menor duda era de que era el jefe, y el chico enrojeció, orgulloso de que el jefe de tanta gente les prestase atención a él y a su madre. Ese ruborizado orgullo se convirtió en una boca y unos ojos abiertos de par en par cuando el hombre gordo sacó unas monedas de oro. Monedas de oro. El chico había oído hablar de ellas. Había oído hablar de las monedas de oro, pero nunca había visto ninguna. Solo había visto las de plata en una ocasión, entregadas por un forastero a su padre, Belriger, antes de meterse detrás de la cortina con su madre. Pero nunca había visto oro. Ahora, su madre tenía oro. Qué emocionante había sido, pero qué breve. Porque acto seguido, su madre, Sanali, lo cogió bruscamente por un hombro y lo empujó a los brazos del hombre grueso, que lo estaba esperando.
Se resistió y luchó. Trató de zafarse de los brazos sudorosos, o al menos de darse la vuelta para poder hacerle algunas preguntas a su madre. Cuando finalmente lo logró, ella ya le había dado la espalda, y se alejaba. La llamó a voces. Le suplicó. Le preguntó qué significaba aquello. ¿A dónde vas? ¿Por qué me tengo que quedar aquí? ¿Por qué me retienen? Madre. Y ella echó la vista hacia atrás. Solo una vez, y durante un fugaz instante. Lo suficiente, para que él viera por última vez sus ojos tristes y hundidos. Artemis. El hombre aventó sus recuerdos, y miró a Kalille. Ella parecía divertida y preocupada a la vez. Resultaba tan extraño. Te vas a quedar ahí sentado toda la mañana con una flauta en las manos y los pantalones por las rodillas. La pregunta sorprendió a Entreri, y solo entonces se dio cuenta de que efectivamente tenía en la mano la flauta de Idalia, el instrumento mágico que le habían dado las hermanas Dragón. También se dio cuenta, tal como le había indicado Kalille, de que le colgaban de los muslos los pantalones arrugados. Dejó la flauta sobre la cama, o inició el movimiento, pero se dio cuenta de que no podía hacerlo adecuadamente. Al comprobarlo, dejó caer la flauta, y se subió los pantalones. ¿Cómo se consigue eso?, le preguntó Kalille, y él la miró con curiosidad. ¿Qué es lo que permite crear a un guerrero perfecto como Artemis Entreri? Gion le aclaró. Su mente volvió a Memnon. Se le presentó una imagen de Belriger que lo conmocionó. Se dio cuenta de que había cogido otra vez la flauta. Ante él se dibujó la sonrisa lasciva y desdentada de Tosopas, y volvió a dejar la flauta sobre la cama. Entrenamiento. Disciplina. Aventuró Kalille. Entreri cogió la camisa que estaba sobre la silla, y dio un par de pasos alejándose de Kalille. Furia, respondió. Y lo hizo en un tono que indicaba a las claras que no deseaba más preguntas. Se erguía como cualquier otro rectángulo de bloques de adobe en un mar de casas similares. Una estructura anodina de 3,5 metros de frente por 1,5 de fondo. Como todas las demás, tenía un toldo sobre la fachada que daba al mar, y disfrutaba de la brisa habitual que solía ser el único alivio al calor implacable de Memnon. La casa no tenía tabiques divisorios internos. Una sencilla cortina raída separaba el resto de la habitación de una zona de dormitorio, que ocupaban su madre y su padre, Sanali y Belriger, o Sanali, y cualquiera que le hubiera pagado a Belriger. Él no tenía otra cosa que el suelo de la habitación común. En una ocasión en que el suelo estaba demasiado cubierto de bichos, el niño se había acostado sobre la mesa, pero Belriger lo había descubierto, y le había dado una buena paliza por la infracción. La mayoría de los golpes se habían fundido en la nebulosa del pasado, pero Artemis recordaba con toda claridad uno en particular. Más borracho de lo que era habitual, Belriger lo había golpeado en la espalda con una vieja tabla podrida, y la paliza había dejado clavadas allí numerosas astillas que se habían infectado, y que durante días estuvieron resumando un pus blanco y verdoso. Sanali se había acercado a él con un paño mojado para limpiarle las heridas. Recordaba muy bien aquello. Le había frotado suavemente la espalda, con amor maternal, y aunque le había gritado algunas palabras hirientes, llamándolo estúpido por olvidarse de las normas de Belriger, incluso esas estaban impregnadas de simpatía. Había sido esa la última vez que Sanali lo había tratado con amabilidad. Era ese el último recuerdo amable de su madre. Aquella mujer que lo había dejado con la caravana del comerciante apenas unos meses más tarde casi, ¿no parecía la misma criatura? Incluso había cambiado físicamente aquel desgraciado día en presencia del mercader. Se había puesto más pálida y ojerosa, y no podía decir una frase completa, sin pararse para tomar aliento. La mente de Artemis rehuyó las imágenes de aquel día, reemplazándolas rápidamente por las de Belriger y Tosopas, el idiota desdentado, y sin afeitar que pasaba más tiempo bajo el toldo de la casa que el propio Belriger. Tosopas le venía a la mente en imágenes entrecortadas. Lascivo, siempre lascivo. Siempre inclinado sobre él, siempre tocándolo. Incluso las palabras del hombre se le presentaban en forma de frases que Artemis había oído demasiadas veces. Soy el hermano de tu papá. Puedes llamarme tío Toso. Puedo hacer que te sientas bien, chico. La mente de Entreri rechazó esas imágenes, esas palabras, incluso más que la última imagen de su madre. Belriger nunca había hecho eso,
Al menos nunca lo había perseguido por las calles hasta que las piernas de Entreri acababan doliéndole por el ejercicio. Nunca se había acostado a su lado cuando él estaba tratando de dormir. Nunca había intentado besarlo ni tocarlo. Belric era duraz, apenas reparaba en su presencia, a menos que fuera para darle otra paliza, o para arremeter contra él, lanzándole una ristra de insultos y maldiciones. Solo podía imaginar que había sido una gran decepción para su padre. ¿Qué otra cosa podía haber suscitado en ese hombre tanto odio contra él? Belric estaba avergonzado de aquel frágil jovencito, de Artemis. Avergonzado y furioso por tener que alimentar al chico, a pesar de que lo único que le daba era la dura corteza de su pan o algunas sobras después de que él ya había comido. E incluso su madre, se habla deshecho de, había cogido el oro. Los fofos brazos del gordo mercader no le proporcionaron calor ni bienestar. Entreri se despertó en la oscuridad. Sintió que su cuerpo desnudo estaba cubierto de sudor. Tenía las sábanas empapadas pegadas a la piel. Ese instante de pánico remitió ligeramente cuando oyó a su lado la rápida respiración de Kalille. Se sentó en la cama, y quedó sorprendido al encontrar sobre su vientre la flauta mágica de Idalia. Entreri la cogió, y la acercó a los ojos, pero apenas pudo verla a la pálida luz de las estrellas que se colaba por la única ventana de la habitación. Al sentirla, tanto por el contacto físico con las manos como por la conexión emocional que había logrado con ella en su mente, estuvo seguro de que era la misma flauta mágica. Se detuvo a pensar por un instante en qué lugar había colocado la flauta al acostarse. Recordó que en el borde del armazón de madera de la cama, a su lado, y al alcance de la mano. De modo que, según todas las apariencias, la había cogido mientras dormía, y ella había vuelto a suscitar en él aquellos sueños. ¿O acaso eran verdaderos recuerdos? Se tuvo que preguntar Entreri. Eran las imágenes que se presentaban en su mente con tanta claridad, un detallado repaso de la época de su infancia en Memnon. ¿O se trataba acaso de alguna demoníaca manipulación de la flauta, siempre sorprendente? Sin embargo, recordaba con toda claridad aquel día con la caravana, y sabía que las imágenes destacadas por la flauta eran realmente ciertas. Aquel recuerdo de Memnon, la traición final y absoluta de su madre, había perseguido a Artemis Entreri durante 30 años. ¿Te encuentras bien?, Gion preguntó quedamente Kalille mientras él seguía sentado en el borde de la cama. Oyó sus movimientos detrás de, luego la sintió apoyada en su espalda, pasándole el brazo alrededor para acariciarle el pecho y luego apretarlo contra el suyo. ¿Estás bien?, Gion volvió a preguntarle. Pasando los dedos por las suaves curvas de la flauta de Idalia, Entreri sintió que no estaba seguro. «¿Estás tenso?», le susurró Kalille mientras le besaba el cuello. De cualquier modo, el talante reconcentrado del hombre le hizo ver que no estaba de humor para nada. «Se trata de tu furia», Gion lo pinchó la mujer. «¿Aún sigues pensando en eso?». «En la furia que creó a Artemis Entreri». «¿Tú no sabes nada?», le espetó Entreri, y le lanzó una mirada que incluso en la oscuridad le demostró, sin lugar a dudas, que estaba pisando un terreno prohibido. «¿Furia por qué?», Gion insistió, sin hacer caso. «¿Contra qué?». «No, no es furia», la corrigió Entreri, hablando más para sí que para ella. «Es repugnancia». «¿De qué?». «Sí, repugnancia», repitió Entreri, y se apartó de ella para ponerse de pie. Se volvió hacia Kalille. La mujer negó con la cabeza, y lentamente bajó de la cama para ponerse de pie al lado de Entreri. Le rodeó suavemente el cuello con el brazo, y se apretó fuertemente contra su pecho. «¿Te doy repugnancia?», Gion le susurró al oído. «Aún no», pensó Entreri, «pero no se puede decir nada. Si en algún momento me la dieras, te atravesaría el corazón con mi espada». Apartó aquella idea de su pensamiento, y cogió la mano de Kalille. Luego la miró de arriba abajo, y le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Primera parte en la cuerda floja. Me pregunto si aún siguen juntos, caminando uno al lado del otro, las manos cada vez más cerca de las empuñaduras de sus armas para defenderse uno del otro, diría yo, tanto como de otros enemigos. Muchas veces pienso en ellos, Artemis Entreri y Harlaxle. Incluso durante la llegada del rey Obould al frente de sus hordas de orcos, incluso en medio de la guerra, y bajo la amenaza a Mitrilaj, sentía que mis pensamientos salvaban con frecuencia la inmensidad del tiempo y la distancia para buscar mentalmente una imagen de la inverosímil pareja.
¿por qué debo preocuparme? En el caso de Harlaxle, está siempre la justificación de que una vez conoció a mi padre, de que en un tiempo deambuló por los caminos de Mensoberranzan en compañía de Saknafein, quizá de una forma muy parecida a como deambula ahora por los caminos del mundo superior en compañía de Artemis Entreri. Siempre supe de la complejidad de esta extraña criatura, que desafía las sencillas expectativas que uno podría tener con respecto a un Drow, incluso las que un Drow pudiera tener con respecto a otro. Me siento a gusto con la complejidad de Harlaxle, porque sirve como recordatorio del individualismo. Habida cuenta de mi herencia oscura, a menudo solo la fe en el individualismo me permite conservar el juicio. No estoy atrapado por mi herencia ni por mis orejas de elfo ni por mi piel del color del carbón. Por más que en ocasiones me siento víctima de las expectativas de los demás, que no pueden definirme, limitarme ni controlarme en la medida en que yo comprendo que no hay una virtud racial, que sus percepciones de quién debo ser resultan irrelevantes con respecto a la verdad de quién soy realmente. Harlaxle refuerza esa realidad, como un recordatorio más contundente que ningún otro de que en cada uno de nosotros reside una personalidad que desafía las limitaciones externas. Es alguien único, sin duda alguna, y eso es algo bueno, creo yo, porque el mundo no podría sobrevivir con muchos de su clase. En realidad, mentiría si dijera que mi interés por Artemis Entreri proviene solo de su relación con esa afirmación que es Harlaxle. Aunque Harlaxle hubiese vuelto a la antípoda oscura, abandonando al asesino a una existencia solitaria, estoy seguro de que regularmente enfocaría en él mis pensamientos. No me da lástima. No me haría amigo de él. No espero ni su redención, ni su salvación, ni su arrepentimiento, ni su modificación, con respecto al extremo egoísmo que define su existencia. En el pasado tuve la convicción de que Harlaxle influiría positivamente sobre él, al menos hasta el punto de poder mostrarle a Entreri lo vacía que está su existencia. Sin embargo, no es eso lo que me impulsa a pensar en el asesino. No es por la esperanza que pienso en él tan a menudo, sino por el temor. No hasta el punto de que si él me buscara tuviéramos que volver a luchar. ¿Ocurriría eso? Tal vez, pero no es algo que me dé miedo ni que me avergüence ni que me moleste. Si me busca, si me encuentra, si me arroja un arma, que así sea. Creo que tanto para él como para mí será una pelea más en una vida de continuo batallar. Pero no, la razón por la que Artemis Entreri se convirtió en algo que ocupa con asiduidad mis pensamientos, y con horror, es porque me sirve como recordatorio de lo que podría haber sido yo. Yo transité por caminos oscuros en Mensoberranzan, en un equilibrio entre el optimismo y la desesperación, por una senda que bordeaba tanto la esperanza como el nihilismo. De haber sucumbido a este, me habría convertido también en otra víctima indefensa de la aplastante sociedad Drow, habría liberado la furia de mis espadas, en lugar de emplearlas en la causa de la rectitud, o al menos eso es lo que espero, y esa es la finalidad de mi lucha. En esas épocas de grandes tensiones, en las que creo haber perdido a mis amigos, encuentro esa rabia de la desesperación. Abandono mi corazón. Pierdo mi alma. Artemis Entreri hace muchos años que abandonó su corazón. Sucumbió a la desesperación, como es obvio. Tengo que preguntarme, aunque es seguro que me resultará doloroso, ¿qué diferencia hay entre él y Saknafein? Casi me da la impresión de que estoy siendo irreverente con mi amado padre al plantear semejante comparación. Tanto Entreri como Saknafein liberaron la furia de sus espadas, sin el menor remordimiento, porque ambos creían estar rodeados por un mundo que no merecía ni el menor atisbo de clemencia por su parte. Mis razones para establecer una diferencia entre ambos se basan en que la antipatía de Saknafein estaba correctamente centrada, mientras que Entreri permanece ciego a los aspectos de su mundo que merecen comprensión, y no el juicio y el rigor finales de la espada. Sin embargo, Entreri no establece diferencias. Contempla su entorno tal como Saknafein veía Mensoberranzan, con la misma repugnancia amarga, con la misma sensación de desesperanza, y por ende, con la misma ausencia de remordimiento por hacer la guerra a ese mundo. Está equivocado, lo sé, pero no me resulta difícil identificar la fuente de su crueldad, la he reconocido antes, Yen, un hombre que tuve en la más alta estima. Es decir, en un hombre al que debo mi propia vida. Somos todos hijos de la ambición, incluso aunque dicha ambición nos libre de toda responsabilidad. El deseo de alejarse de la ambición es en sí mismo ambición,
y por eso la ambición es una ineludible verdad de la existencia racional. Al igual que Saknafein, Artemis Entreri ha interiorizado sus metas. Su ambición se basa en el mejoramiento del yo. Busca la perfección del cuerpo y de las artes marciales, no por el deseo de usar esa perfección para lograr una finalidad más importante, sino más bien para lograr la supervivencia. Trata de mantenerse a flote sobre la suciedad y el fango para poder respirar aire limpio. La ambición de Harlaxle es muy otra, como lo es la mía, aunque me temo que nuestros objetivos no son de la misma índole. Harlaxle no trata de controlarse, sino de controlar su entorno. Mientras Entreri puede pasarse horas ejercitando la memoria de los músculos para una sencilla maniobra, Harlaxle ocupa el tiempo coaccionando y manipulando a la gente que tiene a su alrededor para crear un medio que satisfaga sus necesidades. No pretendo comprender esas necesidades, si están relacionadas con Harlaxle. Son ambiciones interiores, creo yo, y no tienen nada que ver con las grandes necesidades de la sociedad ni con ninguna otra dimensión del bien común. Si tuviera que hacer una predicción basada en mi limitada experiencia con ese Drow totalmente atípico, diría que Harlaxle crea tensión y conflicto por pura diversión. Sale ganando con estas maquinaciones. Sin la menor duda, al orquestar la lucha entre Artemis Entreri y yo en la réplica al Crensinibon estaba presente una maniobra pensada para aprovecharse aún más del valioso activo representado por Entreri. Sin embargo, supongo que Harlaxle causarla problemas incluso sin que mediara el aliciente del botín o de la ganancia personal. Tal vez esté aburrido por tantos cientos de años de existencia, en las que lo mundano se ha convertido para él en representación de la mismísima muerte. Crea agitación por el puro placer de la agitación. Lo que hace así con cruel indiferencia por los que se convierten en involuntarios principios en su a menudo mortífero juego es un testimonio del mismo tipo de resignación negativa que hace mucho tiempo afectó a Artemis Entreri y a Saknafein. Cuando pienso en Harlaxle y Saknafein codo a codo en Mensoberranzan, no dejo de preguntarme si no habrán barrido las calles como un terrible monzón, dejando atrás una estela de destrucción al tiempo que una multitud de confusos elfos negros, rascándose las cabezas ante las carcajadas de la salvaje pareja que se perdía a lo lejos. Tal vez Harlaxle encontró en Entreri a un compañero en su tormenta privada. Pero Artemis Entreri, pese a todos los parecidos, no es Saknafein. La diferencia del método, y lo que es más importante, de la finalidad, entre Entreri y Harlaxle, demostrará una discordia permanente entre ambos. Espero, si no se hicieron pedazos ya, y uno de los dos, o ambos, no han muerto en el arroyo. Saknafein, lo mismo que Entreri, podría haber encontrado la desesperación, pero nunca perdió su alma en ella. Nunca se le rindió. Esta es una bandera blanca que levanta desde hace tiempo Artemis Entreri, y no se la puede hacer pedazos fácilmente. Drizzt Do'Urden 1, la vida sigue igual. En realidad no era lo que se puede llamar una puerta, sino solo unos cuantos tablones uno aliado del otro atados con una vieja cuerda, ropas viejas, e incluso un par de enredaderas. De modo que cuando el enfurecido enano cargó decididamente contra ella, haciendo reventar los elementos que la componían, la madera, la cuerda y las enredaderas, saltaron por los aires en la pequeña cueva, mezclados con jirones de tela. Ni la furia desatada de los 9 infiernos habría provocado más tumulto y caos en los momentos que siguieron. El enano, con la fosca cabellera, agitándose libremente en el aire, la abundante y negra barba partida en 2 largas trenzas que se balanceaban sobre el pecho y los hombros, arremetió contra los pobres goblins, manejando su par de manguales con mortal precisión. El enano viró hacia el grupo más numeroso, formado por 4 goblins. Se coló en medio de ellos, sin hacer caso de las rudimentarias armas que blandían, traspasando su defensa, dando patadas y puñetazos, y haciéndolo todo pedazos con sus devastadores manguales cuyas erizadas bolas de metal azotaban el aire, sujetas a los extremos de sendas cadenas de extrema dureza. Alcanzó a un goblin en pleno pecho, y atravesando sus pulmones, lo arrastró por el aire por espacio de 1 metro. Luego giró, y se agachó para evitar una lanza que no era otra cosa que un palo abusado, y con una voltereta, el enano movió el brazo hacia arriba, y lo proyectó hacia un lado, enganchando el brazo del goblín, y apartándolo de su camino. El enano se plantó delante del goblín, y haciendo girar sus armas por encima de la cabeza, le destrozó el hombro y el cráneo, lo cual remató, con un puntapié directo al mentón de la criatura que le dejó destrozada la mandíbula,
aunque ya estaba tan sobradamente muerto que ni siquiera gritó al caer de bruces sobre la piedra. Las trenzas del enano restallaron como látigos cuando de un saleo se volvió para enfrentarse a los dos goblins restantes. Los desdichados no podían igualar su ferocidad, y ni siquiera parecían comprenderla, lo que los hizo vacilar un instante. Eso era más de lo que necesitaba el enano, que se abalanzó sobre ellos, y atacó a uno con cada brazo. El primer golpe dio de lleno en uno de los goblins, el otro alcanzó al segundo de refilón, pero a pesar de ello cayó por el peso de la embestida, y el enano pasó arrollador sobre él, aplastándolo bajo una avalancha de patadas y golpes. Como un vendaval, se lanzó hacia la puerta, saltando al tiempo que se volvía y remataba la maniobra con un doble balanceo que alcanzó a un goblin en la espalda cuando trataba de retirarse por la puerta hacia la ladera de la montaña. La verdad es que atravesó la puerta, y mucho más rápido de lo que hubiera creído posible de haber estado pensando en semejantes cosas. No obstante, cayó de espaldas, y como ya tenía roto el espinazo, se desplomó sobre el suelo de tierra y piedra, sin sentir nada. El enano aterrizó delante de la puerta, con las piernas abiertas, y firmemente asentado. Se agachó, adoptando una postura defensiva, una salvaje expresión en los ojos, balanceando las trenzas, y con las armas a ambos lados del cuerpo, casi rozando el suelo. Había al menos 10 criaturas en la cueva, estaba seguro, pero después de haber dejado fuera de combate a 5, solo quedaban 2 haciéndole frente. Bueno, en realidad solo era uno el que se le enfrentaba, porque el otro salió disparado hacia una segunda puerta situada al fondo de la cueva, más robusta que la anterior, ya que estaba hecha de madera dura y un cerco de hierro. El segundo goblin retrocedió en dirección a su compañero, sin atreverse a apartar la vista del furioso intruso. «Ah, de modo que tenéis una habitación más segura», dijo el enano al tiempo que avanzaba un paso hacia ellos. El goblin retrocedió, y de entre sus dientes, que no dejaban de castañetear, se escaparon unos patéticos murmullos apenas audibles. El otro lo aporreó con furia. «Vamos, atrévete», lo incitó el enano. «Coge una estaca y pelea. Estás perdiendo la ocasión de divertirte». Entonces se dio cuenta de que el goblin se erguía ligeramente, y el enano tenía la experiencia de numerosas batallas como para percibir la intención. Se dio la vuelta en redondo, lanzando un ambicioso revés que estuvo a punto de alcanzar al debilitado goblin, que se deslizó a lo largo de la recia puerta que tenía a su espalda. Pero no se trataba de golpear a la criatura, por supuesto, sino de distraerla. Y eso fue lo que pasó. Y cuando el enano avanzó, y se disponía a lanzar su segundo golpe, se encontró con una brecha. La cara del goblin se partió bajo el peso de un mangual, y la criatura habría volado lejos de no haberla parado la jamba de la puerta. Cuando el enano se dio la vuelta, ambos goblins estaban aporreando la inquebrantable puerta con desesperación. El enano suspiró, y se relajó, negando con la cabeza con desmayo. Atravesó la habitación, y aplastó, uno tras otro, los cráneos de las criaturas. Sostenía sus manguales en una mano, y con la otra, aferró por la nuca a uno de los goblins derribados. Con la fuerza de un gigante, levantó al goblin en vilo, lanzándolo con toda facilidad a unos 3 metros contra una pared lateral. El siguiente tuvo un vuelo semejante. El enano se ajustó el cinturón, una gruesa cinta de cuero encantada que le confería aquella fuerza extraordinaria, superior incluso a la de su poderoso cuerpo. «Buen trabajo», exclamó, admirando la artesanía del portón. Ese tipo de puerta no era propio de los goblins. Es probable que las criaturas la hubieran robado de las ruinas de algún castillo o algo así, en los pantanos de Basa. Sin embargo, tenía que reconocerles el mérito de haber sido capaces de adaptarla a la pared con tanta precisión. El enano golpeó el porrón, y llamó a los ocupantes en lengua goblin, que él hablaba con fluidez. «A de la casa, mamones de cabeza plana. No querréis que os estropee una puerta tan buena como esta, ¿verdad? Así que ya podéis ir abriendo y facilitándome las cosas. Hasta podría dejaros con vida, pero me parece que me llevaré vuestras orejas». Aplicó el oído a la puerta, y escuchó un leve gemido, seguido por un chis más alto. Se encogió de hombros, y volvió a golpear la puerta. «Vamos, es vuestra última oportunidad». Mientras hablaba, dio un paso atrás, y cerró los dedos sobre las empuñaduras recubiertas de cuero de los manguales,
dispuesto a liberar su magia. De los pinchos de carabola brotó un líquido, claro y aceitoso, el de la mano derecha, y rojizo y pastoso, el de la otra. Examinó la puerta, e identificó la cruz central de las bandas de metal como el punto estructural más importante. Contó hasta 3, porque consideró que tenía que dar a los goblins una última oportunidad. Luego, con un vigoroso movimiento de vaivén, lanzó uno de los manguales dando exactamente en el cruce de las 2 bandas de hierro. El enano seguía saltando y dando vueltas para imprimir impulso al arma de su mano derecha, aunque golpeó la puerta un par de veces con la de la izquierda, haciendo mella en la madera y el metal, y dejando adherido a ellos aquel residuo rojizo. Era el licor de un monstruo de la herrumbre, una criatura infernal que obligaba a todos los caballeros a sacar brillo a las armaduras húmedas. En cuestión de instantes, las sólidas barras de hierro empezaron a tomar el color del líquido, oxidándose en profundidad. Cuando estuvo seguro de que la solidez de las mismas estaba minada, el enano dio el mayor salto de todos, girando al mismo tiempo para reunir todo su peso y su fortaleza antes de descargar finalmente el mangual de la mano derecha en el punto exacto de la corrosión. Probablemente su gran fuerza y su impecable forma física habrían roto la puerta de todos modos, pero no quedó ni la menor duda cuando el líquido de la segunda bola, conocido como aceite de impacto, estalló en el momento del contacto. Partidos en dos tanto el portón como la tranca de hierro que lo aseguraba desde dentro, la puerta quedó franqueada, la mitad del portón, colgando a la derecha del enano, apenas sostenido aún por una bisagra, mientras que la parte izquierda estaba caída en el suelo. Al otro lado, había un trío de goblins que vestían armaduras robadas y mal ajustadas. Uno de ellos, incluso se había atrevido a colocarse un yelmo de metal abierto por delante, y portaban diferentes armas: una espada corta, un espadón y un hacha de guerra. Eso podría haber detenido por un momento a los aventureros más jóvenes, sin duda alguna, pero el enano, Atrogate, había pasado 4 siglos peleando en peores condiciones, y una rápida ojeada le permitió darse cuenta de que ninguno de los 3 había manejado jamás las armas que blandían. Bueno, si accedéis a darme vuestras orejas, dejaré que os marchéis, dijo el enano en goblin con un acento muy marcado. Me da igual la falta de respeto de un orco cabeza plana, y no me importa si vivís o morís, pero seguro que me llevaré vuestras orejas. Cuando terminó, sacó un cuchillo pequeño y lo tiró al suelo a los pies del trío. Vosotros me dais vuestras orejas izquierdas, y me devolvéis el cuchillo, y yo os dejo seguir vuestro camino. Que no me las dais, entonces las arrancaré de vuestros cadáveres. Es vuestra elección. El goblin situado a la derecha del enano levantó su espadón, lanzó un aullido, y cargó. Esa era exactamente la respuesta que esperaba el enano. Artemis Entreri se estaba desnudando detrás de un biombo cuando oyó que el enano entraba por la puerta. Nunca había sido un admirador de Atrogate, y nunca le había tenido mucha confianza, pero el asesino estaba encantado de tener la oportunidad de escuchar sin ser visto. «Ah, estás aquí, elfa esmirriada pretendiente a mi trono», vociferó mientras avanzaba por la habitación de Calille. La mujer lo miró de reojo, como si no fuera con ella, y según pudo comprobar Entreri, gran parte de aquella confianza se debía a que él se encontraba a una considerable distancia. «Entonces estás pensando que tienes derechos aquí, ¿no es eso?» «¿De qué estás hablando?» «Lady Calille, encabezando la clasificación», respondió Atrogate, y Calille y Entreri asintieron. En la puerta de Baasa se estaba celebrando una competición entre los muchos aventureros que arremetían abiertamente unos contra otros. Se había puesto un precio a las orejas de los distintos monstruos que deambulaban por las llanuras baldías, y para añadirle atractivo al acontecimiento, los jefes de la puerta habían colgado un tablero en el que se establecía la clasificación de los cazarrecompensas. Casi desde el principio, el nombre de Atrogate había encabezado la lista, pero esta posición la había perdido hacía pocos meses, cuando Calille reclamó el título. Su compañera de armas, Parisus, estaba solo unas pocas muertes por detrás del enano. «¿Piensas que me importa?», Gion preguntó el enano. «¿Más que a mí? Como es obvio», respondió la semilfa. Detrás del biombo, Entreri volvió a asentir, complacido por la respuesta de la guerrera que tan cara era para él. Atrogate carraspeó, resopló y emitió un gruñido. «Pues bien, no vas a seguir ocupando ese puesto».
Entreri prestaba mucha atención a los altibajos de la conversación. Estaba el enano amenazando a Kalille. Las manos del asesino se dirigieron instintivamente a su arma, y se arriesgó a cambiar de posición detrás del biombo con el fin de poder abarcar con la mirada el borde más cercano a la puerta, el ángulo de ataque que le permitiría situarse en el flanco del fornido enano, llegado el caso. Se tranquilizó cuando Atrogate alargó una mano en la que sostenía una bolsita llena a reventar, y Entreri supo enseguida lo que había en ella. Me volverás a ver en el primer puesto, semielfa, se jactó Atrogate sacudiendo la bolsita. 14 goblins, un par de orcos estúpidos, y un ogro para completar la bolsa. Kalille se encogió de hombros, como si no le preocupase. Mejor te dedicas a cazar en invierno. Si tienes algo de lo que tiene un enano, siguió Atrogate. Yo me iré al sur a beber entre las nieves, de modo que si te acompaña la suerte, podrías volver al primer puesto, pero solo será por unos días, hasta que empiece el deshielo. En ese punto, Atrogate se detuvo, y entre su poblada y negra barba, se abrió paso una sonrisa irónica. Claro que ya no tendrás compañera de casa, ¿o sí? A menos que convenzas a la serpiente de que vaya contigo, y no creo que esté muy dispuesta a buscar pistas en la nieve. Entreri estaba demasiado distraído como para que pudiera ofenderlo la última observación, aunque fuera sincera, porque no le había pasado desapercibida la mueca de Kalille cuando Atrogate había hecho referencia a Parisus. Él sabía que la herida estaba aún abierta. Kalille y Parisus habían luchado codo a codo durante años, y ahora Parisus estaba muerta, asesinada en el camino de Palischuk después de caer de la carreta que conducía Entreri, huyendo de una horda de monstruos alados con aspecto de serpiente. Tengo pocas ganas de salir a cazar goblins, buen enano, le respondió Kalille con tono tranquilo, si bien Entreri notó que lo había hecho con esfuerzo. El enano resopló. Haz lo que gustes, dijo finalmente. No estoy para ayudas, porque recibiré mi título en primavera, de ti, o de algún otro que esté pensando que es mejor que yo. No te quepa la menor duda. Ni lo dudo ni me preocupa, replicó Kalille devolviéndole en parte la fanfarronada. Desde luego, parecía difícil que Atrogate tuviera respuesta para aquello, y se limitó a asentir con la cabeza al tiempo que emitía un sonido indescifrable, pero no dejó de sacudir la bolsa de las orejas ante los ojos de Kalille antes de decir, está bien. Tras lo cual, se dirigió a la puerta. Entreri se enteró de la salida del enano, tan concentrado estaba en Kalille, que mantuvo la compostura a pesar de que sin duda sentía sobre los delicados hombros el peso de las observaciones del enano. 2. El camino a la piedra de sangre. Los compañeros no podrían ser más dispares. El drow, Jarlaxle, cabalgaba sobre una alta y esbelta yegua de no menos de 15 palmos de alzada. Iba vestido de galarropas de seda, y una gran capa de vuelo amplio, la cabeza tocada con un enorme sombrero púrpura de ala ancha adornado con la gigantesca pluma de un pájaro diatrima. Parecía inmune al polvo del camino, porque sus ropas no mostraban ni una sola mancha. Era esbelto y gentil, cabalgaba totalmente erguido, parecía el paradigma de la alta sociedad, un noble de gran categoría y esmerada crianza. Era fácil imaginárselo como príncipe de la sociedad drow, un emisario negro ducho en los usos de la diplomacia. El enano que viajaba cerca de él, montado sobre un asno, nada menos, no podría haber sido acusado nunca de tales delicadezas. Macizo y tosco, muchos podrían haber confundido a Atrogate con la fuente del polvo del camino. Para obvia irritación del pobre asno, el enano vestía armadura, en parte de cuero, y en parte de metal, y cubierta con un sinnúmero de hebillas y cintas de cuero. No se había molestado en echar mano de una silla, sino que se aferraba fuertemente con las piernas al vientre del infortunado animal, que avanzaba con las piernas agarrotadas deparando al enano una marcha irregular y a saltos. Sus armas, un par de manguales grises de cristal azur, destacaban sobre su espalda, balanceándose sus erizadas cabezas con el vaivén de la marcha del asno. Por supuesto, que el abundante cabello de Atrogate no tenía nada que ver con el recién afeitado drow, cuyo rostro brillaba suave y negro bajo el ala del amplio sombrero. Y desde luego, en las ocasiones en que Jarlaxle se descubría, asomaba su cabeza totalmente desprovista de pelo, excepto por dos finas y angulosas cejas. Atrogate lucía su melena como un león orgulloso. El abundante pelo negro le crecía libremente en la cabeza en todas direcciones,
mezclándose con el muy abundante también de las orejas. Y también ahora llevaba trenzada la poblada barba, partida por la mitad como era habitual, y asegurada cada trenza con un nudo rematado por una gema azul. «Ah, pero ¿acaso no somos nosotros los grandes héroes?», Gion comentó Atrogate a su compañero de viaje. Delante de ellos, cabalgaban Artemis Entreri y Calille, tras un par de soldados que abrían la marcha. Detrás del droid del enano avanzaban más soldados, y tras ellos, venía un cajón con el cuerpo de la comandante Eyeri, la joven y prometedora dama, sobrina del rey Gareth Dragonsbane, y oficial del ejército de la Piedra de Sangre. Las gentes del país de la Piedra de Sangre lloraron la pérdida de Eyeri. La heroína había muerto en el extraño castillo que había aparecido en las tierras pantanosas de Baasa, al norte de la ciudad semiorca de Palischuk. Jarlaxle estaba contento de que nadie, más que Entreri y él, supieran la verdad sobre su muerte, que había tenido lugar a manos de Entreri en el curso de una pelea entre Eyeri y Jarlaxle. «Héroes, sin lugar a dudas», respondió finalmente el Drow. «Yo te anticipé esta posibilidad cuando te saqué de aquel agujero. Prolongar tu enojo por la desgraciada muerte de Cantan habría sido una actitud más bien estúpida cuando tenemos tanta gloria al alcance de la mano». «¿Quién dijo que yo estuviera enojado?», Gion preguntó a Atrogate ofendido. «Era solo que no quería comerme el marrón». «Fue mucho más que eso, mi buen enano». «Guajaja. Tus lealtades se rompieron, legítimamente, sin duda», dijo Jarlaxle, y miró de reojo a Atrogate, tratando de evaluar la reacción del enano. Atrogate estaba enzarzado en una lucha a muerte con Entreri cuando intervino Jarlaxle. Haciendo uso de uno de sus muchos recursos de magia, Jarlaxle había abierto un agujero mágico de 1 metro de profundidad a los pies del sorprendido enano, en el que había caído Atrogate. Gruñendo y quejándose, el indefenso y atrapado Atrogate se había negado a unirse a ellos y a reconocer lo equivocado de su conducta, hasta que Entreri había echado a su lado, en el hoyo, el cadáver del mago compañero del enano. «Tú no te puedes jactar de conocer a Knejict como yo lo conozco», dijo Atrogate en un susurro inclinándose hacia adelante. Nuevamente Jarlaxle se quedó sorprendido por el temblor que percibió en la voz habitualmente firme del enano cuando pronunció el nombre de Knejict, que a la sazón era, o bien el primer ayudante de Timosenko, abuelo de los asesinos en la importante cofradía de los asesinos de Dánmara, o bien, según se rumoreaba, el que se había apropiado de la capa del propio abuelo. «Una vez lo vi convertir a un enano en rana, luego a otro en una serpiente hambrienta», siguió diciendo Atrogate, y se volvió a sentar erguido experimentando un escalofrío. En pleno banquete de la serpiente, los volvió a su estado anterior. A decir verdad, este nivel de crueldad no sorprendió ni desconcertó a Jarlaxle, tercer hijo de la casa de Baenre, a quien su propia madre, cuando no era más que un recién nacido, había apuñalado en el pecho en honor a la vil diosa que gobernaba el mundo de los Drows. Jarlaxle se había pasado siglos viviendo en Mensoberranzan, en medio de la crueldad y brutalidad sin fin de su malévola raza. Nada de lo que le había dicho Atrogate, nada de lo que pudiera contarle, podría resultar tan explícito como el escalofrío que había recorrido al enano mientras desgranaba su relato. De todos modos, Jarlaxle tenía muchas sospechas con respecto a Knejict, que era el telón de fondo más negro de una organización levantada en las sombras, la temida ciudadela de los asesinos. Jarlaxle sabía por su propia experiencia como jefe de la banda de mercenarios Breganda Erte, que en este tipo de organizaciones el jefe, en el caso de la ciudadela, presuntamente Timosenko, desempeñaba un papel más flexible, más político, mientras que sus lugartenientes, como era el caso de Knejict, eran a menudo los salvajes ejecutores que hacían que tanto los secuaces como los enemigos potenciales vislumbrasen una cierta esperanza en las infrecuentes, pero no desconocidas sonrisas del jefe. Por añadidura, Knejict era mago, y Jarlaxle había creído siempre que ese tipo era capaz de las mayores crueldades. Tal vez fuera su inteligencia superior la que lo llevaba a disociarlas de la agonía visceral que provocaban sus actos. Tal vez fuera la arrogancia que suele acompañar a esos grandes intelectos la que le permitía apartarse de la gente corriente, del mismo modo que un hombre corriente podría hacerlo de una cucaracha, sin el menor remordimiento. O tal vez fuera porque los magos suelen atacar a distancia. A diferencia de un guerrero, cuyo golpe mortal empapa su brazo con la sangre tibia de su enemigo, un mago lanza un conjuro desde lejos y contempla sus efectos destructores apartado de su inmediatez.
Eran un grupo complicado y peligroso. Los lanzaconjuros, distantes, y en definitiva crueles. En la banda Breganda Erte, Jarlax le había ascendido frecuentemente a los magos a lugartenientes, o incluso a cargos más altos justamente por estas razones. Y al enano que iba a su lado, se recordó a sí mismo el Drow, no se lo podía tomar a la ligera tampoco. Porque a pesar de sus joviales y estúpidas bromas, Atrogate no dejaba de ser un enemigo potencialmente peligroso y capaz, el que había puesto a Artemis Entreri pies en polvorosa en su enfrentamiento dentro de la estructura sengriana. Atrogate era el instrumento de destrucción más radical que cualquier cofradía de asesinos, o cualquier ejército, a esos efectos, podría haber esperado utilizar. Había conseguido una gran reputación en la puerta de Baasa, aportando saco tras saco de orejas de las criaturas casadas. Ya a pesar de ese apasionamiento suyo, de sus bravatas y de su voz ronca, Jarlax le veía un abismo significativo en la personalidad de Atrogate. Atrogate podía llegar a hacerse amigo de Jarlaxle y de Entreri, pero si le llegaba de arriba la orden de matarlos, probablemente se encogería de hombros y cumpliría la orden. Para él solo sería una cuestión de negocios, en la misma medida que lo había sido para Entreri todos los años que había servido a los pachas en Kalimport. ¿Se da cuenta tu amigo del honor que le están haciendo? Gion preguntó a Atrogate, señalando con la barbilla en dirección a Entreri. Caballero de la Orden. No es pequeña cosa en las tierras de la Piedra de Sangre en este momento, con Gareth como rey. Estoy seguro de que no se da cuenta, ni lo hará, respondió el Drow, y lanzó una pequeña carcajada cuando pensó en la obstinación de Entreri. Con excepción de los 2 semiorcos, Arrayan y Olger Khan, que se habían quedado en Palischuk, los supervivientes de la batalla con Úrsula, el Dracolit, y los otros secuaces del castillo mágicamente animado, estaban entrando aquella mañana en la cárcel de la aldea de la Piedra de Sangre. Incluso Kalille, que no había entrado en el castillo, y Davisen, soldado del ejército de la Piedra de Sangre que había sido herido en el camino fuera de la puerta de Baasa, iban a ser honrados. Ambos, junto con Atrogate, serían reconocidos como ciudadanos de buena reputación en Damara y Baasa, un título que les garantizaría descuentos de los comerciantes, alojamiento gratis en cualquier posada, y, lo más importante para Atrogate, primeras copas gratis en cualquier taberna. Jarlax le podía hacerse una idea exacta del enano, yendo de taberna en taberna en Heliogabalus, tragando sin descanso montones de esas primeras copas. Por su parte, reconocido para un papel más importante, Jarlax le iba a recibir un título de rango algo mayor, el de héroe de la Piedra de Sangre, que concentraba todos los beneficios de la menos valiosa medalla al tiempo que permitía a Jarlaxle el libre tránsito por el floreciente reino, y le aseguraba la garantía de la protección de Gareth donde quiera que la necesitara. Aunque Jarlaxle estaba de acuerdo en que su papel en la victoria había sido de la máxima importancia, en un primer momento, se había mostrado un tanto perplejo ante las diferencias en cuanto a los honores, especialmente entre Atrogate y él, toda vez que el enano había luchado valientemente contra el Dracolit. Al principio creyó que se debería al historial público de Atrogate, bastante menos amplio y mucho menos brillante que el suyo, pero después de haber tenido conocimiento de los honores concedidos a Entreri, el que había matado realmente a la bestia, Jarlax le se había dado cuenta de dónde residía la verdad. Esta gradación de los honores había sido tranquilamente sugerida, susurrada a través de los conductos apropiados y legítimos, por Knejict y la ciudadela de los asesinos. Knejict había explicado ya a Jarlaxle que su valor para la cofradía tendría que ver, en un porcentaje nada desdeñable, con su capacidad para llenar el vacío dejado por la desaparecida comandante Eyeri, sobrina lejana del rey Gareth, que también estaba vinculada a la ciudadela. A Entreri, ese golpe, el de atraer a la bestia para que metiera la cabeza en la trampa que él había colocado en un extremo del túnel fuera de la guarida principal, le había cambiado el mundo. Entreri era el héroe del día, y debido a eso, el rey Gareth iba a concederle el título de caballero aspirante de la orden. Artemis Entreri, caballero en el ejército del rey paladín. Era más de lo que Jarlax le podía soportar, y rompió a reír a grandes carcajadas. Guajaja, Gion coreó a Atrogate, pese a no tener ni idea de lo que había provocado la risa del Drow, pero aparentemente atraído por esa realidad, el enano cesó en sus carcajadas. ¿A qué viene esa risa tonta, piel de carbón? Gion preguntó. Las nubes bajas hacia el oeste amortiguaban el sol de la media tarde, y la fría brisa acariciaba agradablemente al gran maestre Kane.
Estaba sentado con las piernas cruzadas, las manos sobre las rodillas con las palmas vueltas hacia arriba. Mantuvo los ojos cerrados, dejando que su mente se centrara en su interior mientras relajaba conscientemente su cuerpo, usando su respiración rítmica como cadencia para lograr una completa concentración. Normalmente, nadie podría volar sobre una alfombra mágica con los ojos cerrados, pero Kane, antiguo gran maestre de las flores en el monasterio de la Rosa Amarilla, no se preocupaba por asuntos tan triviales como el modo de conducirla. Con frecuencia, abría los ojos y se acomodaba adecuadamente, pero consideraba que, a menos que un dragón estuviese planeando por los cielos del Valle de la Piedra de Sangre, estaba convenientemente a salvo. Su cálculo mental era tan perfecto que abrió los ojos justo en el momento en que la aldea de la Piedra de Sangre se hacía visible allá a lo lejos, por debajo de él. Podía ver todos los grandes edificios, por supuesto, pero no lo impresionaban, ni siquiera el gran palacio de su querido amigo Gareth Dragonsbane. Nada fabricado por el hombre llegaba a causar impacto alguno sobre Kane, que había conocido los decorados pasillos del monasterio de la Rosa Amarilla, pero el árbol blanco. Tan pronto como el monje lo ha visto en el gran jardín sobre las orillas del lago Midai, su corazón se llenó de la serenidad y la satisfacción que solo pueden provenir de la aceptación de uno mismo como parte de algo más grande, de algo eterno. La semilla de ese árbol, el árbol gema, la habían recibido Kane y sus compañeros héroes de Bahamut, el dragón de platino, el mayor de todos los Wyrm, como tributo por los esfuerzos que habían hecho para derrotar al rey brujo y a sus demoníacos socios, y para destruir el cetro de Orksh. El árbol blanco se consideraba un símbolo de aquella victoria, y más aún, servía como custodia mágica que impedía que las criaturas de los planos abismales atravesaran las tierras de la Piedra de Sangre. Ese árbol demostraba a Kane que sus esfuerzos no habían dado lugar solo a una victoria temporal, sino a una bendición duradera sobre la tierra que él llamaba su patria. Cuando lo vio, Kane se movió hacia un lado, y echó mano de su bastón, que había sido fabricado con una rama de ese árbol mágico. Suave como la piedra pulida, y tan blanca como el día que se había cortado del árbol, pues no podía mancharlo el polvo de ningún camino. El preciado bastón era duro y sólido como el diamante, y en las manos avesadas de Kane podía pulverizar las piedras. Con el pensamiento, Kane orientó la alfombra mágica hacia el árbol, efectuando un aterrizaje suave sobre el suelo que circundaba el tronco. Permaneció sentado, las piernas cruzadas, las manos sobre los muslos con las palmas hacia arriba, el amado bastón apoyado sobre el regazo, mientras elevaba sus plegarias al árbol y daba gracias a Bahamut, señor de los dragones amables, por su maravilloso regalo. Bueno, por las bendiciones de las visiones dobles del dios borracho, se oyó tronar, arrancando al monje de su meditación. Se levantó y se dio la vuelta, sin sorprenderse lo más mínimo, cuando Fray Dugald, casi 200 kilos de carne humana, se le vino encima a la carrera. Kane no se movió ni un milímetro al recibir aquella embestida, que habría hecho volar hacia atrás a más de un fornido guerrero. Dugald ciñó con sus carnosos brazos al monje, y le golpeó pesadamente la espalda. Luego apartó a Kane a una corta distancia, o más bien fue Dugald el que retrocedió a una cierta distancia, al tiempo que extendía los brazos, pues el monje permaneció inamovible en su sitio. «Ha pasado demasiado tiempo», exclamó Dugald. «Amigo mío, te pasas la vida recorriendo estas tierras, o recluido en el monasterio, en el sur, y olvidas a tus amigos de la aldea de la Piedra de Sangre». «Os llevo conmigo», respondió Kane. «Viajáis en mis plegarias, y en mis pensamientos. Nunca me olvido de vosotros». La pelada y gruesa cabeza de Dugald asentía con entusiasmo, y Kane podía decir por lo exagerado de sus movimientos, y basándose en el olor que despedía, que el fraile había estado consumiendo la sangre de la viña. Dugald había encontrado un alma gemela dentro de la orden del dios Ilmate en el estudio y patrocinio de San Dioniso, patrono de esos espíritus, y Dugald era un discípulo muy fiel. Kane recordó que él mismo había hecho conscientemente los votos de disciplina contra esa potente bebida. No debía juzgar a los demás sobre la base de sus normas personales. Se apartó de Dugald dando media vuelta para contemplar el árbol, cuyas expandidas ramas quedaban enmarcadas por el tranquilo lago que tenía de fondo. Había crecido bastante en los 2 años que hacía que Kane había visitado la aldea de la Piedra de Sangre por última vez, y aunque el árbol solo tenía la edad de 12 años,
Ya se levantaban más de 10 metros del suelo, y sus ramas estaban muy extendidas, y eran fuertes. Ocasionalmente, ofrecía a los héroes esas ramas, que ellos podían convertir en objetos de poder de madera mágica. Ha pasado mucho tiempo desde que te fuiste, recalcó Dugald. Es mi camino. Está bien, ¿cómo me voy a atrever a discutirlo?, se preguntó el fraile. Kane se limitó a encogerse de hombros. ¿Has venido para la ceremonia? Sí, para hablar con Garrett. ¿Qué es lo que sabes?, preguntó Dugald mirándolo con desconfianza. Sé que la decisión de colgarle una medalla a un drow es algo realmente inesperado. Incluso más de lo que Kane ha dicho, opinó Dugald. Y ese drow es un individuo raro, incluso para lo que son los de su raza, eso es lo que ellos dicen. ¿Sabes algo de? Garrett sabe solo lo que se cuenta de él en la muralla. Y a pesar de eso, le ofrecerá el título de héroe de la Piedra de Sangre, y recompensará a su compañero con el de caballero de la Orden. Caballero aspirante, lo corrigió Dugald. Es una cuestión de tiempo. Dugald manifestó su acuerdo en este punto con un gesto afirmativo de la cabeza. Nadie que hubiera accedido al título de caballero aspirante había tardado más de 2 años en convertirse en caballero de pleno derecho, salvo Sir Liam de Alflindunst, que había desaparecido, y que presuntamente había sido asesinado camino de su casa después de haber asistido a las ceremonias en su honor. ¿Tienes alguna razón para pensar que ese drow no es de fiar, amigo mío?, preguntó Dugald. Es un elfo oscuro. Dugald suspiró y puso una mirada pensativa, casi acusadora. Sí, tenemos a las hermanas de Elistrae como prueba, respondió Kane. Una norma del monasterio de la Rosa Amarilla dice que hay que juzgar a una persona por sus acciones, y no por su familia. Pero ese es un drow que acaba de llegar. No conocemos su historia ni hemos oído un solo rumor de que sirva a Elistrae. El general Danawai de la Puerta de Baasa está reunido con el rey y con Lady Christine en este mismo momento, respondió Dugald. Habla bien de las proezas de ese Harlaxle. Aspirante. Formidables guerreros. Eso parece. La habilidad con la espada es el activo menos importante de un caballero de la orden, observó Kane. Todo caballero puede dilapidar su parte, replicó Dugald. Pureza de objetivos, fidelidad a la conciencia y disciplina para atacar o para defender con la mirada puesta en lo que más convenga a la Piedra de Sangre, recitó Kane, citando las ideas básicas del juramento de los caballeros de la Piedra de Sangre. Sin la menor duda, el honorable general Danawai atestiguará las hazañas de ambos, aniquilando monstruos al otro lado de la Puerta de Baasa, pero sabe muy poco del carácter de esos dos individuos. Dugald miró con curiosidad a su amigo. Estaré adivinando, entonces, lo que hace Kane. El monje se encogió de hombros. Antes de su viaje a la aldea de la Piedra de Sangre, había hablado con Obar Bracegirdle, el jefe alflin de la banda de guerreros llamada los Rompepiernas, que había estado dirigiendo sus operaciones desde la Puerta de Baasa en los últimos días. Obar le había dado algunas pistas con respecto al misterioso dúo, Harlaxle y Entreri, pero nada de entidad suficiente para que Kane pudiera sacar alguna conclusión. A decir verdad, el monje no tenía razones para creer que ambos desmereciesen del comportamiento que habían tenido tanto en la puerta como en la batalla de las afueras de Palischuk. Sin embargo, también sabía que esas acciones no habían sido definitivas. Me temo que la decisión del rey Garrett con respecto a estos recién llegados es precipitada. Eso es todo, dijo finalmente. El fraile asintió para mostrar que estaba de acuerdo en ese punto, luego se dio la vuelta y extendió un brazo hacia el norte, donde se erguía el gran palacio de Garrett y Christine. Después de una década de trabajos, aún seguía en construcción. El palacio original, la Casa Trant, había sido punto de residencia del barón de la Piedra de Sangre, a la que se habían agregado sendas salas a ambos lados de la construcción principal. La mayor parte de las intervenciones eran de carácter menor, y tenían que ver con pequeños detalles, retoques de acabado, antepechos decorativos, ventanas de vidrio emplomado. Los habitantes de la aldea de la Piedra de Sangre, y, por supuesto, la gente y los artesanos de la región conocida como Tierras de la Piedra de Sangre, querían que el palacio de su rey reflejase sus hechos y su reputación. Con Garrett Dragonsbane eso se convertiría en una empresa nada fácil cuya concreción exigiría a todos los artesanos de la zona años de trabajo.
Los dos se dirigieron juntos a ver a sus amigos. Entraron sin que nadie los detuviera, pasando ante los guardias que se inclinaban con respeto ante los dos hombres de aspecto astroso. Alguien que no conociera la reputación del gran maestre Kane no lo habría sospechado a la vista de aquella figura. Había rebasado la llamada mediana edad, era delgado, incluso flaco, y tenía el cabello y la barba blancos y enmarañados. Vestía andrajos, y no llevaba a la vista ninguna joya salvo un par de anillos mágicos. Una tosca y larga cuerda le servía para ajustar el hábito a la cintura, y calzaba gastadas sandalias. Solo destacaba ligeramente su bastón, blanco como la madera del árbol del que procedía, pero eso solo no habría sido una pista suficiente para adivinar la verdad de esa criatura de aspecto andrajoso. Para Kane, el de un sencillo vagabundo, había sido el aspecto que le había permitido asestar el golpe fatal y librar a las tierras de la piedra de sangre de la opresión de Senji, el rey brujo. Los guardias lo conocían, y se inclinaban a su paso, y cuchicheaban presa de gran excitación con sus compañeros, cuando él había pasado. Cuando la pareja llegó a las decoradas puertas de madera blanca, otro regalo del árbol blanco, que daban paso a la sala de audiencias de Garrett, los guardias apostados ante ellas compitieron por abrirlas. Entonces ellos descubrieron que otro miembro de su antiguo grupo de aventureros se encontraba en el lugar. Las animadas, y siempre entusiastas divagaciones de Celedon Kearney desbordaron la sala tan pronto como las puertas se abrieron. Entonces, Garrett ha recurrido a los juglares espías, le comentó Kane a Dugald. Eso está bien. ¿No fue eso lo que te trajo a ti aquí? Preguntó Dugald. Porque Kane, lo mismo que Celedon, formaba parte de la red de inteligencia de la piedra de sangre conocida como juglares espías, en la que el monje servía como agente principal en Baasa. Kane negó con la cabeza. No hubo una convocatoria formal, creo que eso fue prudente. Las puertas quedaron abiertas de par en par, y los dos compañeros traspasaron el umbral. Todas las conversaciones quedaron en suspenso. En el atractivo rostro del rey Garrett se dibujó una ancha sonrisa. Por supuesto que esperaban a Dugald, pero la llegada de Kane era una agradable sorpresa, sin la menor duda. La hermosa Lady Christine también sonrió, aunque con menos entusiasmo que su apasionado esposo, como era habitual. Celedon mostró a Kane el dorso de la mano derecha con los dedos estirados, el dedo gordo erguido. La mantuvo así por un instante y luego giró la mano de tal modo que con el dedo pulgar se golpeó el corazón, naciendo el saludo de bienvenida de los juglares espías. Kane lo acogió con un movimiento de cabeza, y siguió avanzando al lado de Dugald para detenerse ante el estrado sobre el que reposaban los tronos de Garrett y Christine. De inmediato percibió el cansancio en los ojos azules de Garrett. El rey parecía andar por los 40 y tantos años. Vestía una túnica negra sin mangas, y los desnudos y musculosos brazos no parecían flojos. En su cabellera predominaba el negro sobre el gris, por más que empezaban a aparecer diminutas puntas blancas. La línea de la mandíbula se mantenía firme y afilada. Pero sus ojos. El azul conservaba aún su lozanía, pero Kane se fijó, más que en el brillo, en la creciente pesadez de los párpados de Garrett y en la leve decoloración de la piel en torno a los ojos. El peso de gobernar el país había recaído sobre sus fuertes hombros, y lo desgastaba a pesar de su buena disposición y del amor que le demostraban casi todos en Damara. Kane sabía que el liderazgo continuado podía hacerle eso a un hombre. A cualquier hombre. Y no había forma de sustraerse a esa carga. La etiqueta de la corte establecía que el rey fuera el primero en hablar, dando la bienvenida oficialmente a los invitados que acababan de llegar, pero Celedon Kearney se interpuso entre los invitados y los reyes. Undrou, exclamó, braceando con desconfianza. ¿Seguro que es eso lo que trae esta vez al gran maestre Kane? Su sorpresa, o mejor dicho, su asombro, por lo que estás haciendo. Garrett suspiró y dirigió a Kane una mirada suplicante. Sin embargo, la atención de Kane se desvió hacia la nariz arrugada del general Danawai, que lo observaba con disgusto manifiesto. Para el monje, vestido de sucios andrajos, esas expresiones no resultaban extrañas, desde luego, pero tampoco lo preocupaban. Por el contrario, retribuyó la de aquel hombre con una intensa mirada, tan desconcertante que Danawai acabó dando un paso hacia atrás. Debo ausentarme, Majestad, balbuceó Danawai mientras hacía repetidas reverencias.
Por supuesto, respondió Garrett. Estás disculpado. Tanawai se dirigió enseguida hacia la salida, volviendo a arrugar la nariz cuando pasó cerca del astroso Kane. Pero Dugald, que lucía una amplia sonrisa, no fue tan generoso. Puso una mano en el codo de Tanawai para detener al hombre, y lo hizo volverse. Luego susurró a su oído, pero lo suficientemente alto como para que pudiera oírlo todo el mundo. Él podría meterte la mano en el pecho, arrancarte el corazón, mantenerlo latiendo ante tu mirada incrédula y luego devolverlo a tu pecho antes de que tu cuerpo se diera cuenta de su falta. Terminó este discurso con un exagerado guiño, y el desconcertado Tanawai se tambaleó, y a punto estuvo de caerse al suelo. Se alejó tan rápidamente que perdió el equilibrio, y de no haber sido porque los guardias de las puertas blancas retrocedieron rápidamente al verlo venir, no cabe duda de que se hubiera estrellado contra ellos con la cabeza por delante. Dugald. Lo amonestó Lady Christine. Oh, tenía que saberlo, respondió el fraile, y lanzó una carcajada, al igual que Celedón. Ya ambos se les unieron muy pronto Garrett, e incluso Christine, que no pudo evitar una risita. Kane, por su parte, se mostró más bien poco interesado. En ese momento no eran más que 5 amigos, y cualquier actitud pretenciosa, o el más mínimo atisbo de protocolo chocarían con los lazos de sus experiencias compartidas. ¿Un Drow? Preguntó Kane cuando hubieron terminado las bromas. Tanawai los pone por las nubes, tanto al Drow como a su amigo, respondió Garrett. Tanawai ve en todo ello una fuente inagotable de gloria por su trabajo en la muralla, terció Celedón, y una especie de descargo por las grandes pérdidas que se produjeron en el viaje que promovió hasta la réplica del castillo Perilos. No sería una gran réplica si estos vagabundos pudieron derrotarlo con tanta facilidad, se burló Dugald. No conocemos su valor, dijo Kane. Y os recuerdo que en aquel castillo cayó todo un gran explorador. No conocemos su auténtica naturaleza ni la amplitud de sus poderes. Con ese fin, los juglares espías han enviado a Riordan a Palischuk para que efectúe una investigación más minuciosa. La mención de Riordan Parnet mereció el asentimiento de todos. Este bardo, que era uno de los componentes de la banda de los 7 que había derrotado a Zheng-Yi, aún prestaba buenos servicios al país con su inigualable habilidad para sonsacar la verdad a los testigos más reacios. Por supuesto, que serán necesarias nuevas investigaciones, añadió Kane. Sugiero que nuestras respuestas se retrasen un poco hasta que concluyan las averiguaciones. ¿Es que no tienes ni un momento para relajarte, amigo mío? Preguntó Garrett. Riordan viajó por requerimiento del duque de Soravia, respondió el monje, haciendo referencia a otro de los 7 héroes, Olwen amigo del bosque, un auténtico oso con figura humana cuyas risotadas podían hacer temblar en algunas ocasiones las paredes de una taberna. Olwen no recibió a tiempo la noticia de la muerte de María Brone. Su protegido, destacó Dugald, asintiendo con la cabeza. María Brone estudió con él durante muchos años, y últimamente había pasado mucho tiempo aliado de Olwen. Dejó escapar un suspiro, y meneó la cabeza. Tengo que consolar a Olwen. El duque de Soravia no asistirá a la ceremonia de hoy, informó Garrett manifestando su aceptación con un movimiento de cabeza. Sin duda cree que sería algo prematuro, intervino Kane. Tenemos dignatarios visitantes que desean presenciar el acontecimiento, terció Lady Christine. La baronesa Silvia de Hostel. No podemos dejar de aceptar los parabienes de este grupo, interrumpió Garrett, pero Kane no dejó de mirar a Christine. La baronesa de Hostel, repitió el monje, cuyo aliado más estrecho es el barón de Morov, intervino Celedón. Dimian Ree. Garrett se acarició la barbilla antes de hablar. Ree es un personaje mal visto, lo reconozco. Pero ante todo es barón de Damara. Celedón intentó interrumpirlo, pero Garrett alzó la mano para detenerlo. Conozco los rumores acerca de su relación con Timosenko, prosiguió el rey. Y no dudo en absoluto de su veracidad, por más que ninguno de nosotros haya encontrado alguna prueba sólida que relacione a Moro con la ciudadela de los asesinos. Pero aunque fuera verdad, no puedo ponerme en contra de Dimian Ree en este momento. Heliogábalus es dominio suyo, y ahí está la principal ciudad de Damara, tanto si yo estoy allí como aquí. Los presentes aceptaron de buen grado el punto de vista de Garrett. Los baronías hermanas, como a menudo se consideraba a Morovi Hostel,
gobernaban la parte central de Damara, y el barón Re y la baronesa Silvia contaban con la incuestionable lealtad de más de 60.000 damaranos, casi la mitad de la población del reino. Gareth era el rey, y contaba con la devoción de todos, o eso parecía, pero todos los presentes comprendieron la naturaleza provisional del ascendiente de Gareth, porque con la unificación de Damara bajo un solo gobernante, él había rebajado el poder de numerosas baronías muy arraigadas, y el intento de anexionar Baasa a sus dominios para crear el gran reino de la piedra de sangre, estaba poniendo nerviosos a muchos damaranos, que habían identificado a la indomable Baasa como fuente de frustraciones, cuando no de miseria, para la vida de todos los ciudadanos. Gareth y sus amigos sabían bien que se hablaba más fuera de la aldea la piedra de sangre, que dentro de ella, y no todo lo que se decía era a favor del gran reino de la piedra de sangre, ni siquiera de la unificación permanente de las baronías que antes eran independientes. Aunque la baronesa Silvia y Lady Christine habían establecido una especie de amistad en los últimos años, nadie en la habitación tenía un buen concepto del barón Dimian Re de Morov, al que consideraban como un consumado político al servicio de sus propios intereses. Sin embargo, ninguno de los presentes se atrevía a subestimarlo a la vista de la volatilidad del clima político, y por eso las palabras de Gareth supusieron una piedra en el camino del debate. El Drow y su amigo se acercan a la aldea de la piedra de sangre acompañados por un enano, informó Kane. Se llama Atrogate, terció Gareth. Un tipo de lo más desagradable, pero un gran guerrero. Se mire como se mire. En el castillo murió un segundo enano, y recibirá honras póstumas. Atrogate es un conocido socio de Timosenko y de Knejic, insistió Kane. Como lo era el mago Kantan, que también murió en el castillo. Gran maestre Kane, has imaginado toda una conspiración, manifestó Christine. Kane asimiló el golpe con buen talante, y se inclinó ante la reina de la piedra de sangre. No, mi señora, la corrigió. Mi deber es servir al trono de Gareth y al propio rey Gareth, y eso es lo que hago. El entramado de una potencial conspiración es apenas visible a plena luz, pero podría ser un engaño del sol, lo sé. Siempre que hemos visto un hilo, fuera donde fuese, hemos encontrado una araña, intervino de repente Celedón, en voz más bien alta. Opino que no es correcto. Aquí hay mucho más de lo que sabemos, y no debemos conceder semejantes honores a un caballero aspirante de la orden, hasta que tengamos respuestas a nuestras preguntas que despejen por completo las dudas. Yo no. Kane levantó la mano, para que nos siguiera hablando, justo antes de que Gareth tuviera que decirle que se callara. Si contamos al Drow, su compañero humano, y el enano entre nuestros amigos, habremos ganado aliados valiosos, dijo el monje con voz pausada. Si los contamos como enemigos tendremos que tenerlos vigilados, así de claro. Conocer al enemigo es el mayor activo con que puede contar un guerrero. Si quieres seguir siendo rey, amigo Gareth, y tienes la esperanza de expandirte más allá de las murallas hacia el norte, entonces tienes que conocer a Atrogate y a las criaturas de las sombras que manejan sus hilos. Y si estos tres, el Drow, el enano y el hombre a los que voy a conceder mañana el grado de caballero, estuvieran realmente alineados con la ciudadela de los asesinos, preguntó Gareth, aunque su sonrisa puso de manifiesto que conocía bien la respuesta. Kane se encogió de hombros, como si no tuviera importancia. Los recompensaremos y los honraremos, y nunca les permitiremos que accedan libremente a ningún lugar o puesto en el que puedan causarnos daño. Ante estas seguridades, incluso Celedón se calmó, porque cuando Kane se pronunciaba de ese modo, siempre se cumplía su palabra. Poco después, Celedón, Dougal y Kane se retiraron, prometiendo volver a última hora de la tarde para asistir a una celebración en honor de los tres. «Esperas a traer aquí a Olwen con un gran banquete», le dijo Christine a Gareth cuando se quedaron solos. Solo salvo por la presencia de los guardias, que se habían convertido hasta tal punto en un complemento de su vida que resultaban totalmente invisibles para la pareja. Olwen puede olfatear a un orco a una distancia de 100 metros, o al menos eso es lo que se dice, respondió Gareth. Y también se dice que puede oler una comida a cientos de kilómetros. Hay más de 100 kilómetros desde Kimbrase, le recordó Christine, refiriéndose a la sede del poder de Soravia, donde vivía Olwen. Incluso con sus botas encantadas, y con el rugiente estómago, obligándole a apurar el paso, Olwen no podría recorrer esa distancia a tiempo para estar presente en su banquete.
Estoy pensando que podía ser otro el que disfrutara la reunión de los 7, respondió Gareth con malicia. Christine puso en blanco los ojos azules, porque sabía a quién se refería su esposo, y no la atraía la perspectiva de recibir a Emmeline el Gris. Con sus 70 años cumplidos, era el de mayor edad del grupo que había derrotado a Zheng-Yi, pero el modo en que Emmeline entendía la cortesía con frecuencia ponía a prueba la paciencia de Lady Christine. Había sido feliz en aquellos años en que el mago anunció que retornaría al bosque de Warren, a 20 kilómetros al sureste de la aldea de la Piedra de Sangre, y su felicidad fue todavía mayor cuando se hizo evidente que volvería solo muy de cuando en cuando para hacer una visita. Gareth abandonó la sala de audiencias, y enfiló un pasillo lateral que conducía a sus habitaciones privadas. Entró en una pequeña antecámara que daba acceso a su dormitorio, y se dirigió a un escritorio apoyado contra la pared, cerca de la puerta de la habitación. La trasera del mueble sobresalía por encima de la tapa de la mesa, y estaba tapizada con paño de seda. Gareth desprendió la tela dejando al descubierto un espejo cuyo marco de oro mostraba relieves de runas y símbolos exóticos. Desde un lateral del espejo, el rey desplazó una bola roja de unos 15 centímetros colocada sobre una base de oro. La colocó justo delante del espejo, y levantó la mano, como si fuera a cubrirla. «¿No hay otra forma de hacerlo?», Gion preguntó Christine a sus espaldas apoyada en el marco de la puerta. Gareth la miró de reojo, e hizo una mueca mientras ella volvía a poner los ojos en blanco. Sabía que lo decía medio en broma, porque Emmeline era, en efecto, toda una prueba. Ya decir verdad, Gareth no había sentido en absoluto que el mago anunciase su retiro entre los centauros del bosque de Warren. «Puede que necesitemos los servicios de Emmeline antes de lo que pensamos», respondió Gareth, y apoyó la mano sobre la bola roja, y cerró los ojos, evocando mentalmente la imagen de su viejo amigo. Instantes después miró al espejo, y en lugar de ver su propio reflejo, vio una habitación que no era la suya. Estaba llena de frascos de todos los tamaños, y de calaveras, libros y baratijas, estatuas grandes y pequeñas, y un escritorio enorme y profusamente tallado que parecía tan vivo como el árbol blanco del que procedía la madera con que estaba construido. Sentado a la mesa, y de espaldas a Gareth, se veía un anciano vestido con ropajes satinados de color gris. Su blanca cabellera, larga y revuelta, colgaba casi hasta el escritorio. De hecho, las puntas de algunos mechones indicaban que las había mojado más de una vez en el tintero cuando se inclinaba sobre el pergamino. «Emmeline», Gion lo llamó Gareth con insistencia. «Emmeline». El mago se irguió, miró de reojo hacia la derecha y hacia la izquierda. Luego se dio la vuelta para mirar a su espalda y centrarse en el espejo gemelo que colgaba de la pared. Espiando a los no invitados. «No es así», Gion dijo con una voz nasal y rota. «Con la esperanza de captar una imagen de Gabrielle, sin duda alguna», concluyó con una carcajada de satisfacción. Gareth se limitó a negar con la cabeza, y volvió a preguntarse por qué una joven hermosa como Gabrielle había aceptado casarse con aquel viejo majarreta. «Ah, ya conozco tu juego», Gion lo acusó Emmeline, levantando un viejo de 2 armentoso en dirección a Gareth, y esbozando una sonrisa amarillenta y desdentada. «El que tú perfeccionaste, por supuesto», le respondió Gareth secamente. «¿Qué es la razón por lo que yo cubro mi espejo con un paño?» La sonrisa del mago se borró. «Tú nunca fuiste muy amigo de compartir, Gareth». Detrás del rey, Lady Christine hizo notar su presencia carraspeando ostensiblemente para aclararse la garganta. Por supuesto, eso solo consiguió que Emmeline lanzase nuevas carcajadas. «Te estaba buscando a ti, amigo mío. Si bien es cierto que la presencia de Lady Gabrielle me complace mucho más», dijo Gareth. «Está en Heliogabalus, comprando componentes y pociones». «Pues es una pena, porque tengo una invitación para vosotros». «Para ver cómo se honra a un Drow», Gion respondió Emmeline. «No, gracias». Gareth aceptó la observación con una inclinación de cabeza. Desde luego, sabía que Emmeline ya tendría noticias de la ceremonia de la mañana. Seguro que la noticia estaba en boca de todos en el Valle de la Piedra de Sangre. «Cane y Celedón acaban de llegar a la aldea de la Piedra de Sangre», lo informó Gareth. «Creo que sería un buen momento para que los viejos amigos comiesen y bebiesen, y volvieran a hablar de las aventuras del pasado». Emmeline inició su respuesta, aparentemente negativa, pero hizo un alto, y se mordió el labio inferior. Instantes después,
Se levantó de la silla, y se encaró a Garrett. De todos modos, no es mucho lo que puedo hacer hasta que Gabrielle vuelva, acabó diciendo. De repente, el espejo se llenó de humo. Y lo mismo ocurrió con la habitación, y tanto Garrett como Christine profirieron un grito, y se quedaron paralizados. El humo se despejó dejando ver a un Emmeline que no dejaba de toser, manoteando para alejar el humo de la cara. Nunca suele producirse una combustión semejante, explicó Emmeline, sin dejar de toser mientras hablaba. Finalmente se estiró y alisó la ropa, y observó alternativamente las miradas inexpresivas de Garrett y Christine. Luego volvió a mirar a Garrett. Entonces, ¿cuándo comemos? Tenía la esperanza de que tal vez pudieras encontrar a Olwen antes de la comida, dijo Garrett. Olwen. El duque de Soravia, aclaró Christine, y Emmeline le lanzó una mirada. ¿Cómo podríamos encontrarlo? Guion preguntó Emmeline. Últimamente nunca está cerca de los 6 castillos de Kimbrasse. Siempre anda dando vueltas. Podríamos mirar, respondió Garrett, y dio un paso lateral, levantando el brazo delante del espejo de escudriñamiento. ¿Será más que una comida? Guion volvió a preguntar a Emmeline. ¿Has oído los rumores que corren por Baasa? He oído que te propones honrar a un Drow, y que será nombrándolo caballero aspirante. Al norte de Palischuk apareció una estructura sengiana, lo informó Garrett. Al parecer son más habituales en los últimos tiempos. Hubo una torre en las afueras de Heliogabalus. María Brone, el solitario, encontró la muerte entre los muros del castillo. La noticia dejó de piedra a Emmeline. Se decía que era una réplica del castillo Peridos, apuntó Lady Christine. Vivo y con gárgolas, y gobernado por un Dracolich. Los ojos de Emmeline, grises como sus ropas, se abrieron de par ante estas revelaciones. ¿Y ese Drow y sus compañeros acabaron con la amenaza? Garrett asintió, pero la estructura sigue en pie. ¿Y quieres que yo vuele al norte para ver si puedo enterarme de algo? ¿Razonó Emmeline? Eso sería lo prudente. ¿Y Olwen? Guion preguntó Emmeline, pero antes de que Garrett o Christine pudieran responder, el viejo mago carraspeó, y levantó la mano. Ah, María Brone. Guion se contestó a sí mismo. No había tenido en cuenta el cariño que Olwen sentía por él. Lo buscamos. Guion le ofreció Garrett a Emmeline, y volvió a señalar al espejo. Emmeline asintió y avanzó un paso. Nadie en Faerun superaba a Christine Dragonsbane a la hora de preparar un banquete. Era hija del barón Trant, antiguo gobernante de la región conocida como Valle de la Piedra de Sangre, donde estaba situada la aldea de la Piedra de Sangre. Habiendo crecido en la época de Senji, en la noble casa que controlaba el único paso entre Baasa y Damara, Christine había sido testigo de las sucesivas fiestas organizadas para los dignatarios que los visitaban, tanto de los ducados y baronías de Damara como de la corte de Senji. En los años previos a la guerra sin cuartel, gran parte de la labor de Sapa que había atraído a Damara a una posición vulnerable para los designios imperialistas de Senji, se había realizado justamente en la aldea de la Piedra de Sangre, en torno a la mesa del barón Trant. La comida planeada para esa noche no tenía, ni mucho menos, semejante potencial de intriga. Se trataba de los amigos de Garrett, honrados y fieles compañeros que habían luchado codo a codo con él en la desesperada guerra contra el rey brujo. Riordan Parnell no estaría presente, porque se encontraba en Palischuk, lo cual complicaba un poco las cosas a Christine. De haber estado presente Riordan, un bardo extraordinario, estaría solucionado en gran parte el entretenimiento de la velada, y el entretenimiento era fundamental a juicio de Garrett, tal como se lo había comunicado a su esposa. Esta es una comida para solidarizarnos y ponernos de acuerdo en los procedimientos que vamos a adoptar, le confió a Christine poco después de que Emmeline hubiera volado mágicamente a Soravia. Pero el principal objetivo es reconfortar a Olwen, que acaba de perder a un hijo. Y nosotros hemos perdido a una sobrina, recordó Christine. Garrett asintió, pero ninguno de ellos estaba realmente destrozado por la muerte de la comandante Eyeri. Era un familiar, pero lejano, al que ni Garrett ni Christine habían conocido lo suficiente. Garrett la había visto solo algunas veces, y no había hablado con ella más que en una ocasión, con motivo de su incorporación al ejército de la Piedra de Sangre. Esta noche es por Olwen, asintió Christine, y abandonó la habitación. Sin embargo, poco después, ambos se dieron cuenta de que estaban equivocados.
Emmeline el Gris volvió de Soravia, apareciendo en la sala de audiencias de Gareth en medio de una nube de humo. Tosiendo y manoteando, más por el fastidio que por la esperanza de poder dispersar la nube, Emmeline se mantuvo en el mismo lugar, negando con la cabeza. Olwen no está en su castillo, empezó diciendo el anciano mago. Tampoco está en la ciudad, ni en Kinnery, ni en Steppenhall. Se ausentó tan pronto como la noticia de la muerte de Maria Bronn llegó a Kimbrasse, acompañado de un buen número de sus guardabosques. ¿Quién sabe qué tonterías estarán cometiendo? ¿Guardabosques? Preguntó Gareth. Druidas. Entonces, rectificó Emmeline, ¿cómo puedo describir con exactitud a los hombres que bailan alrededor de los árboles, y ofrecen plegarias de gratitud a las criaturas bellas y benévolas justo antes de matarlas, y justo después de hacerlo? Guardabosques me vale, aceptó el rey, y Emmeline asintió con su arrugada y anciana cabeza. ¿Tienes alguna idea de a dónde fueron? Le preguntó Gareth. A alguna parte del nordeste, a algún bosque que consideren sagrado, sin la menor duda. ¿A un funeral? Emmeline se encogió de hombros. Y no hay modo de encontrarlo, insistió Gareth. La mirada de Emmeline se tornó menos complaciente, y su expresión manifestaba a Gareth de manera aseverativa que si hubiera podido encontrar al hombre, Olwen estaría de pie ante él. Olwen ha sido un aventurero casi toda su vida, recordó Emmeline. Ha conocido las pérdidas tan a menudo como las victorias, y ha enterrado a muchos amigos. Como nos ha pasado a todos. Va a superar su dolor, siguió al mago. Tal vez sea mejor que no se encuentre aquí por la mañana, cuando tú honres a los que sobrevivieron en la expedición a la estructura Sengiana. Olwen tendría preguntas muy comprometidas que hacerles, no me cabe duda, especialmente al Drow. Todos tenemos preguntas, amigo mío, se apresuró a decir Gareth. Emmeline lo miró con indisimulada sospecha, y Gareth no pudo sostener la mirada de su viejo y perspicaz compañero. ¿Cómo podría ser de otro modo? Continuó el rey. Una expedición de la que no sabíamos nada marcha hacia el norte en nuestro nombre, y ahora nos encontramos con una inesperada banda de victoriosos supervivientes. Además, tenemos una estructura de origen desconocido. Emmeline levantó la mano para detener a su amigo. Detestó Palischuk, dejó bien claro. La sonrisa de Gareth se ensanchó. No puedo confiar esta importantísima investigación a nadie más. Riordan ya está allí, haciendo lo que mejor sabe hacer, interrogando a la gente sin que se dé cuenta, pero no tiene una comprensión práctica de una creación mágica como esa. Tampoco me cae muy bien Riordan, gruñó Emmeline, y Gareth no pudo evitar una risa sofocada. ¿Pero él es un bardo? ¿No es así? ¿Acaso la especialidad de los bardos no es la de determinar los orígenes y la historia de los lugares y de sus conjuros? Emmeline, lo interrumpió Gareth. El anciano mago se ofendió. Palischuk. Oh, joya de las joyas. Rodeada de semiorcos, y de su incomparable inteligencia y sabiduría. Uno de los héroes que derrotaron a los guardianes del castillo era una maga semiorca, lo informó Gareth, y eso pareció picar la curiosidad de Emmeline por un momento. Por un instante. Y yo conozco un enano que baila con Donaile, replicó con sarcasmo. Para ser un enano. Lo cual significa que los médicos de la zona solo tienen que arreglar unos cuantos dedos rotos entre los espectadores después de cada actuación. Podría ser más prometedor un mago semiorco. Cuando los supervivientes volvieron a la puerta de Baasa informaron de que Wingham estaba en Palischuk. Como resultaba obvio, eso interesó a Emmeline. Ya es suficiente, mi señor. Se rindió. ¿Quieres que vaya? Iré, pero no será un viaje tan breve como mi visita a Soravia, una región que conozco bien, y a la que me puedo teletransportar, ida y vuelta, rápidamente. Calcula que me llevará unos 10 días, y eso, solo si los enigmas que presente la estructura no son demasiado intrincados. Debo partir enseguida, o puedo participar del banquete que me has prometido para atraerme hasta aquí. Come, y come bien, respondió Gareth sonriendo, luego hizo un alto y su gesto se volvió más serio. Confío en que tu magia sea lo suficientemente poderosa como para elevarte y transportarte cuando tu barriga esté llena. Si no fueras el rey, te haría una demostración. Ah, pero si yo no fuera el rey, probablemente Sengi no lo habría permitido.
Emmeline se limitó a negar con la cabeza, y abandonó la sala camino de las habitaciones de huéspedes, donde podría asearse y prepararse, para sentarse a la mesa de Christine. Fue una noche de brindis por los viejos amigos, y por los viejos tiempos. Los 5 compañeros de aventuras, levantaron sus vasos en honor a Olwen, sobre todo, y en honor a María Brone, que había mantenido su promesa. Reiteraron su objetivo de unificar las tierras de la Piedra de Sangre, Damara y Basa, en un solo reino, y en borrar del mapa cualquier rastro del tirano Senji. Hablaron de la ceremonia del día siguiente, compartiendo lo poco que sabían del hombre al que se le iba a conceder la dignidad de caballero, y de su extraño compañero de piel oscura. Celedon Kearney prometió que muy pronto sabrían más cosas de la pareja, y fue una promesa que mereció el asentimiento de Kane. En aquella mesa, no había desacuerdo entre los amigos que habían luchado hombro con hombro durante más de una década. Examinaron los desafíos que tenían ante sí, los problemas potenciales, y el misterio de los recién llegados. Además, establecieron de una manera metódica sus planes. A la mañana siguiente, después de la bendición colectiva impartida por Fray Dugald, Emmeline partió hacia Palischuk y Celedon lo hizo hacia Heliogabalus. Celedon pidió a Kane que lo acompañara, o que volara a su lado, parte de camino sobre la alfombra mágica, pero Kane declinó el ofrecimiento. Quería ser testigo de los acontecimientos del día. Y de ese modo, mientras el rey Gareth y la reina Christine se preparaban para la ceremonia, sabían que estarían arropados por amigos poderosos,